Si crees que lo has visto todo en cuestión de historias de amor imposibles, te invito a quedarte hasta el final de lo que voy a contarte, porque la conexión que surgió entre un policía y un detenido va a romper por completo tu idea de lo que es improbable. Imagina un encuentro cargado de tensión, en una comisaría casi desierta a altas horas de la noche, con un uniformado debatiéndose entre el deber y el deseo, y un sospechoso que, al ser arrestado, revela un rasgo fuera de lo común, algo capaz de trastocar la vida de cualquiera. Te aseguro que, a medida que avances en este relato, la tensión irá en aumento, y te va a sorprender lo que finalmente decide el protagonista. Prepárate para descubrir cómo la lealtad a un uniforme puede desmoronarse ante la fuerza de un flechazo repentino. Mi nombre es Hugo, y soy, o mejor dicho, era, policía. Trabajaba en una comisaría en el centro de la ciudad, siempre acostumbrado a patrullar esas calles que, de día, lucen llenas de gente caminando deprisa al trabajo, y que, de noche, se vuelven territorio de las luces de neón, los bares clandestinos y las sombras que se ocultan en cada esquina. Durante años, pensé que mi vida estaba dedicada a imponer orden, a cumplir la ley sin titubeos. Nada en mi rutina me hacía creer que llegaría un día en que me vería obligado a escoger entre mi empleo y mi corazón. En una de mis rondas nocturnas, la ciudad parecía tan silenciosa como un animal dormido. Estaba en mi vehículo policial, dando un giro por una de las calles cercanas al río, cuando lo vi. Un hombre de cabello oscuro y ojos claros, sentado en el borde de la acera, muy entrada la noche. Me resultó sospechoso. A esa hora, pocos transeúntes se sentaban en un lugar tan desolado, y su semblante me pareció intranquilo. Lo observé unos segundos, sin bajarme de la patrulla, y tuve un presentimiento que no supe explicar. Tenía un aire frágil, como si hubiera algo en el que lo hacía resaltar de lo común, no solo su postura encorvada, sino una vibra que me llamaba la atención. Pero, siendo policía, no me dejé llevar por sentimientos difusos, sino por la lógica de la vigilancia. Me acerqué, con la mano en la linterna, y le pedí su identificación. Él me miró con cierta sorpresa, casi un atisbo de culpa en la mirada, y masculló un "no la tengo encima". Fue excusa suficiente para meterlo en la patrulla y llevarlo a la comisaría, aunque no hubiera un cargo concreto. A ratos me sentí mal, pues no había cometido delito, pero mi instinto me decía que debía investigar. La comisaría estaba casi desierta a esas horas, con apenas un par de oficiales en la recepción y algún detenido de la noche previa en la celda pequeña. Lo escolté al interior, y a la vista de mis compañeros, me hice el duro. Lo detuve por conducta sospechosa, sin identificación, dije con voz severa. Uno de los oficiales se encogió de hombros, mirando al sospechoso con indiferencia. A mí me palpitaba el corazón de forma extraña, porque había algo en la mirada de ese hombre que me inquietaba. No sabría decir si era belleza o una aura distinta, pero me empeñé en ignorarlo, centrado en el rol de policía recto. Lo conduje a una sala, planificando hacerle unas preguntas. Allí, con la luz amarillenta del único fluorescente, me di cuenta de que se veía más joven de lo que pensaba, tendría 20 y tantos años. Su expresión estaba entre el cansancio y la rebeldía, como si este encontronazo con la autoridad no fuera algo inusual en su vida, pero lo que más me llamó la atención fue que lo percibí temblar, y no sabía si era de frío o de miedo. Te pediré tus datos, le dije con brusquedad. Si no te identificas, tendremos que retenerte unas horas. Él me miró de reojo, y noté un detalle que me tomó por sorpresa. No era nada normal, algo en su forma de parpadear, o quizá un rasgo físico imposible de describir aquí, pero que me puso la piel de gallina. Descubrí que me fascinaba, aún sin saber qué. Me perdí un segundo contemplándolo. Un escalofrío me recorrió. ¿Qué estaba sintiendo? El chico se identificó como Damián, sin apellidos claros, y me soltó unas explicaciones vagas de que estaba, solo pasando el rato. Quise preguntarle más, pero mis palabras se atropellaban. Algo me desconcentraba. De pronto, me sorprendí pensándolo de forma indebida, teniendo en cuenta que estaba en una comisaría y yo era un agente de la ley. Respiré hondo, busqué la compostura y me repetí, no cedas. Sin embargo, su mirada me taladraba. Sentí que me examinaba, como si percibiera en mí un punto débil. Oficial, no creo que me tengas aquí por algo real, dijo, con una voz suave y un deje de atrevimiento. ¿Verdad que no? Me mordí la lengua. Tenía razón, no había delito, solo sospecha. Y si mis compañeros descubrían que lo traje sin fundamentos, me iban a regañar.
Balbuceé necesito corroborar si tienes antecedentes, mientras encendía la computadora para buscar en la base de datos. Él se acercó un paso más, y noté su perfume discreto, mezclado con un olor a noche, un olor que me evocaba a la orilla del río donde lo vi. Esa cercanía me encendió las mejillas, me resultó impropio e irresistible al mismo tiempo. Tragué saliva, intentando que no notara mi nerviosismo. Revisé su nombre en la base, sin encontrar nada reseñable. Solo confirmaba que se trataba de un ciudadano cualquiera, sin delitos pendientes. Lo suyo fue un arresto arbitrario, a todas luces. Me sentí culpable y ridículo. Pensé en liberarlo de inmediato, pero antes quise mantener la fachada de la ley, de ser un policía disciplinado. Dije con voz seca, voy a retenerte un rato por no portar documentos. Podrás irte cuando nos aseguremos de que no eres un peligro. Esperaba con ello justificar mi acción. Él se sentó en una silla, con calma, como si no le importara perder tiempo. Se quedó mirándome, y por un segundo percibí un atisbo de ternura en su expresión. Fue ahí cuando me lanzó un oficial. No entiendo por qué me trajiste, pero si quieres, me quedo. Solté como, quedando descolocado. Tal vez notaste algo, ¿no? Continuó con voz enigmática. El calor me subió al rostro, pues supe que se refería a lo mismo que yo. Aquel rasgo que me atraía sin lógica. No sé de qué hablas, mentí con escaso convencimiento. Se limitó a esbozar una sonrisa, que me desarmó. Así quedó la noche en la comisaría, él sentado en esa sala, yo intentando rellenar papeles que justificaran su detención, mas sin encontrar nada que valiera la pena. De vez en cuando, le daba un vistazo, y era como si se me detuviera el pulso. No podía dejar de sentir la electricidad que emanaba cada vez que nuestras miradas se cruzaban. En un momento, ni siquiera sé cómo, me encontré confesándole, no suelo hacer esto. Soy un policía recto. No sé por qué te traje. Él no contestó, pero volvió a regalarme esa sonrisa. Subí la guardia, recordándome que no debía flaquear. Poco antes de que amaneciera, me rendí a la evidencia, no había motivo para retenerlo. Tenía que soltarlo. Me acerqué y le dije, con un hilo de voz, ¿puedes irte? Su respuesta fue un susurro, ¿quieres que me vaya? Me quedé mudo, sin saber qué responder, porque en mi interior la respuesta era, no, sin embargo, asentí con la cabeza para mantener la compostura. El chico se incorporó, y caminó hasta quedar a un paso de mí, con la puerta detrás suyo. Me miró unos instantes, y me dijo, lo que viste en mí, puede que se repita cuando nos veamos en la calle. Mi corazón dio un vuelco. ¿Nos veremos?, pregunté, con la voz rota. Tal vez, contestó. Acto seguido, salió de la sala sin más. Después de esa noche, la rutina policial me resultó insoportable. No podía sacarme de la cabeza ese encuentro. Me preguntaba dónde vivía, porque pasaba horas sentado cerca del río, si tendría amigos, familia o un trabajo. Pasaron días hasta que, de casualidad, al estar patrullando a pie por el centro, lo vi entre la gente, con una mochila al hombro. Nuestras miradas se cruzaron, y de inmediato se dibujó en mi rostro un rubor que me obligó a bajar la cabeza. Sentí el impulso de detenerlo otra vez, lo que habría sido absurdo e ilegal, pero él se me acercó en un callejón, lejos de testigos, y me habló, hola, oficial. La sonrisa burlona en sus labios me hizo hervir la sangre con una mezcla de deseo y resentimiento. Sin dejarme reaccionar, deslizó su mano por mi uniforme, a la altura del pecho, en un gesto fugaz que me dejó atónito. ¿Te diste cuenta de lo que soy?, me soltó en un susurro. Fue una pregunta sin respuesta, pues me quedé petrificado. No lo sé, contesté con sinceridad, y me sentí tonto, enrojeciendo. Aún así, sí lo sabía, había en él un rasgo que despertaba mi corazón, algo fuera del ordinario, sin necesidad de explicaciones. Él se rió suavemente, y yo, sin saber por qué, lo atraje hacia mí, besándolo contra la pared. Fue un beso breve, acompañado del temor de que cualquiera nos descubriera. Pero su sabor me inundó, y su rasgo inusual me encendió la sangre, confirmando que mi vida cambiaba. Tras aquel beso, la relación se tornó intensa y peligrosa. Nos vimos en un par de ocasiones, siempre de noche, esquivando a mis compañeros de la fuerza, pues nada de esto era permisible. Me volví un oficial que, en vez de centrarme en mi labor, salía a patrullar rezando encontrarlo. Y cuando lo encontraba,
nos intercambiábamos caricias furtivas y confidencias a media voz. Con el tiempo, la culpa me torturó, no era compatible mi uniforme con el amor clandestino hacia un sujeto que, encima, no tenía una vida estable, ni siquiera dirección fija. Menos aún era normal amar a alguien que poseía algo que me sacaba de la realidad cada vez que lo contemplaba. Y, sin embargo, no pude reprimirlo. Mis superiores empezaron a dudar de mi rendimiento. Notaban que me ausentaba en horarios indebidos, que mi concentración era escasa. Yo, consumido por la pasión, me daba cuenta de que no podía compaginar estas dos realidades. No podía ser un policía que, con la ley en la mano, arrestaba a gente, mientras mi corazón latía por un joven que, en teoría, vivía bordeando la legalidad. Al final, el caso explotó una noche en que un compañero me vio con él en un abrazo, a la salida de un local, y me reportó por conducta inapropiada. Fui citado por el capitán, quien me hizo elegir, o corregía mis actos y cumplía el reglamento a rajatabla, o debía dejar el cuerpo. Ese ultimátum me dejó en shock, pero en el fondo sabía que elegiría, porque mi amor por él ya era innegable. Decidí, con las manos temblorosas, entregar la placa y renunciar a mi empleo. Algo en mí gritaba que mi vida tenía que seguir otro camino. No era digno de portar ese uniforme mientras ocultaba un romance que contravenía mis principios profesionales. Y no quería perderlo a él, no cuando me había transformado por completo. Con lágrimas en los ojos, salí de la comisaría sin mirar atrás. Me dirigí de inmediato a su lugar habitual cerca del río, deseando contarle. Allí lo encontré, sentado con su maleta, escuchando música en su móvil. Al verme, se puso en pie. Sin mediar palabra, le confesé, renuncié, no puedo seguir siendo policía. Sus ojos se abrieron de sorpresa, y me estrechó en un abrazo que casi me rompe los huesos. ¿Por mí?, preguntó, con la voz quebrada. Por nosotros, respondí, supe que no había vuelta atrás. Sentí su mano acariciar mi mejilla, y noté nuevamente esa característica suya que me enamoraba sin remedio. Me besó con una mezcla de alivio y de llanto. En ese instante, el rumor del agua y las luces lejanas de la ciudad parecían celebrar nuestro reencuentro. Desde entonces, la vida no fue fácil. Ser un ex policía sin un trabajo seguro y con un romance inesperado me sumió en incertidumbres. Pero también me sentía libre, por primera vez en años, para amar a quien deseaba sin conflictos internos. Poco a poco, busqué un empleo menor en seguridad privada, e invitar a Damián, así se llamaba, a quedarse conmigo en mi pequeño apartamento. Por un tiempo, dudé si su rasgo único se volvería un problema, si la sociedad nos juzgaría, pero él me demostró que su esencia, lejos de ser un inconveniente, era la fuente de un amor que me hacía respirar hondo cada día. Hoy, cuando me preguntan por qué dejé la policía, respondo que preferí la honestidad de mis sentimientos a la imposición de un uniforme. Aún conservo la nostalgia de la labor que me apasionaba, pero no me arrepiento. Damián y yo construimos un hogar simple, con risas y complicidades que nacen de su forma de ser tan distinta a la mía. Y su cualidad no común sigue allí, presente en cada momento íntimo, encendiéndome la sangre, recordándome la primera vez que lo vi sentado en la acera y decidí, sin razón, arrestarlo. Podrías decir que no hay final de cuentos, sino una historia que continúa. Y sí, es probable que no sea fácil, que la sociedad no lo entienda, y que la culpa me asalte de vez en cuando por haber actuado con arbitrariedad. Pero al final, el corazón no siempre entiende de leyes, y descubrí que la fuerza de un flechazo te lleva a replantear tu vocación entera. Así termina esta historia, con un policía que se enamoró de su detenido, un hombre que escondía un rasgo sobrehumano, o quizá un toque mágico, que lo hacía resaltar de la multitud, y que en una noche de confusiones creó un enlace imposible de negar. Si te quedaste hasta aquí, espero que veas que la sorpresa no está solo en el encuentro, sino en la renuncia, ese acto de apostar todo por un amor que no entiende cargos, reglamentos o prejuicios. Cuando el deseo y la ternura se mezclan, a veces no existe otra opción más que seguir al corazón.